es el laberinto de Minotauro Beca. Hoy vamos a hacer metapodcasting. Muchos diréis, ¿qué es eso de metapodcasting? Pues es hablar del mundillo del podcast, hablar de novedades, de un poco de podcast, de cosas que van a pasar. Y es que en las próximas semanas, meses, van a pasar muchísimas cosas en el mundillo del podcast. Una de ellas es un evento que lo digo el primero para que no se me olvide, que es Cañas y Podcast. Y es un evento que se va a celebrar en Madrid, en las proximidades de Madrid. Y diréis, bueno, si soy de Madrid voy, si no, no, es que van a ir muchos podcasts y mucha gente que está bien fuera de Madrid. Os lo recomiendo mucho y os voy a decir dónde es, los eventos y todo. La sede es la cervecería Pabellón de Caza, en la calle Marqués de Valdividia. En Alcobendas tiene acceso de cercanías, de metro creo que también, buses. Y es que va a ser este sábado 28 de septiembre. Obviamente este podcast se publicará antes para que tengáis tiempo a decidir a ir. Y bueno, van podcasts, va a haber premios, va a haber un poquito de todo. Y va a ser como las JPod parecido, este evento de que ahora hablaremos de la JPod y la Asociación Podcast también. Pero va a ser ciertamente estos eventos que nos gustan. Yo los conocí, este tipo de eventos, que conoces a otros podcasters, te mezclas, hay podcast en directo. Es la magia de estos eventitos. Por lo que me gusta de este Cañas y Podcast es que tiene, para empezar, Diógenes Digital, este podcast a las 11 de la mañana. Luego tendremos a las 12:30 Barbedel, un podcast que me gusta muchísimo. De invitada estará Lorena. Y luego tendremos a las 2 la comida. Si vais a ir a este evento y os queréis apuntar tanto a la comida como a la cena, hay un grupo de Telegram. Dejaré el enlace del grupo de Telegram en los enlaces en los comentarios de este podcast, para que os apuntéis en el grupo de Telegram, sabéis alguna novedad. Y bueno, ahí tendréis para saber de todo lo que va a pasar en este evento de Cañas y Podcast. Por cierto, si no os gustan las cañas, si no se de beber caña, pues no pasa nada. Yo no bebo ni una gota de alcohol y voy a estar en el evento ahí, que me va a tener que venir José el camarero a echarme del evento, el que sabe cerrar bares, porque voy a estar ahí desde que empiecen hasta que cierren. Y después de la comida van a estar Kiosco Chispas y Alex de Lorena de Kiosco Chispas y Alex de Puede Ser Una Charla Más. Madre mía, qué crossover. Yo creo que han estado tanto Alex en Kiosco Chispas como Lorena en Puede Ser Una Charla Más, pero tenerlos otra vez juntos. Y a estos dos podcasters que, por cierto, no son de Madrid y se desplazan para el evento, pues me hace mucha ilusión verlos ahí en evento, contar sus cosas. Bueno, está muy bien. Luego vamos a tener a las 6 de la tarde. Ya esto va a ser la recta final, pero madre mía, qué recta final, ¿eh? Primero con Kiosco Chispas y Puede Ser Una Charla Más, dos podcasts que escucho y que me encantan. Y luego con Istocast, uno de los podcasts históricos yo creo que a nivel tanto como de historia, como de podcast de historia, de podcast a nivel casi global, podcast, porque llevan muchísimos años. Yo les conocí, pues yo creo que llevan desde bueno, un poquito después, cuando yo empecé a grabar podcast y luego a escuchar, porque yo llevo escuchando podcast y grabando desde el año 2009, 2010, alguno antes. Y es que esta gente lleva ahí un montón de años. Han hecho hace poco el capítulo 300, que bueno, yo voy a hacer dentro de nada el capítulo 300 y diréis, pero es que esta gente hace capítulos de 5 horas, 6 horas, súper documentados, o sea, de historia, incluso, y lo hacen cada 15 días, o sea, que tiene su mérito todo eso largo en el tiempo que han estado toda la gente de Istocast. Y bueno, estarán prácticamente todos los integrantes por ahí. Me da mucha penilla porque para los que ya lo comenté en algún podcast y lo comento también ahora también, creo que les dediqué un principio de mis podcasts de los lunes a David, y me da una penilla desde que nos enteramos la noticia de que se fue, de que nos dejó. Es una pena estas cosas que tiene la vida. Que no estés en este evento, pude ir en algún evento de Istocast anterior y por ahí conocerle, fue un placer.
Y bueno, me da penilla, pero bueno, seguro que aquí le van a hacer algún homenaje o le van a mencionar, porque toda la familia de Istocast le quiere muchísimo, tanto los propios que forman parte de Istocast como los propios oyentes y toda la gente que ha estado ahí por Istocast, así que estaremos ahí en Istocast, ahí viéndoles en directo. Eso sí, pone que el podcast empieza a las 6 y luego a las 7:30, que es lo siguiente que voy a decir ahora. 1 hora y media de Istocast, es cortito, para lo que yo me he escuchado de Istocast, que soy un auténtico veterano de guerra. 1 hora y media, bueno, a ver, a ser en directo y todo ello, no le vamos a tener a los hombres ahí 7 u 8 horas de Istocast, pero bueno, está bien, sea de lo que sea el programa, eso es lo que menos importa, tener a este gran equipo de podcaster. Y luego para acabar diréis, ¿qué tenemos? Pues tenemos los premios Asespod, la entrega del premio del público 2024, y es unos premios Asespod bueno, me hacen mucha ilusión. Yo no he llegado a la final, ni siquiera sé cuántos votos he tenido. A uno me consta que he tenido de gente que me escucha, y a un amiguete que me ha votado por ahí, le doy muchas gracias. Pero son unos premios que, bueno, tienen unos premiados que son históricos, podcast que yo he escuchado toda la vida, podcast que ya por una cosa u otra algunos ya no están y me da penita. Los voy a mencionar porque se lo merecen. Podcast como La órbita de Endor, que se sigue ahí. Memorias del tambor, que también de vez en cuando, con menos regularidad, pero publica. Pude conocer y le he conocido en viaje, le he conocido en algún evento y le he conocido en firmas de libros a José Carlos. Le mando un abrazo si me escucha. A La Guardilla 2.0, un podcast de ciencia súper gamberro que me encantaba. Istocast, hombre, Istocast aquí, que también ha ganado, La Escóbula de la Brújula, también, todos estos podcasts, Días Extraños, bueno, podcasts que siempre han estado ahí. Pensaba que El Abrazo del Oso había ganado, pero luego, revisando, no, porque hubo un año que se hizo los premios Asespod al mismo tiempo que los premios Asociación Podcast en las JPod de Madrid, y yo me lié un poco y pensaba que El Abrazo del Oso, que por cierto, ya hilo un poco, El Abrazo del Oso va a estar en estos premios de 2024 porque está nominado. Abrazo del Oso, que es un podcast que empezó como programa de radio y lleva creo que lleva 30 años o así. Se me van ya hasta la cuenta de los años de lo que lleva esta gente, o sea, es histórico todo lo que lleva esta gente en la radio ahí, y luego se pasaron al formato podcast y es algo muy histórico que estén. Esta entrega de premios será a las 7:30, todo va a ser en el mismo sede, en la cervecería de Pabellón de Caza, en esta sede. Por cierto, la entrada es gratuita, A ver, si os tomáis unas cañas, unas patatas bravas o algo, eso hay que pagarlo, pero ver el evento en sí no tiene ningún coste, me parece bastante bien. Y los nominados de estos premios son nada más y nada menos, que lo vamos a mencionar. Roma Eterna, va a estar ahí por la pugna. Casus Belli, otro podcaster y otro podcast que le mando un abrazo muy fuerte. Le he conocido en las JPod y realmente el tío es un crack. Creo que en este evento no va a estar por ahí porque le pido un pelín lejos, pero aún así le mando un abrazo bien fuerte. Cultura Cinéfila también va a estar por ahí. El Abrazo del Oso, que ya le he mencionado y es un histórico del podcasting. A Edu, a Ángel, a Francisco, a tantos colaboradores que han estado ahí y que están. Es que para mí hablar de podcast, de mi vida podcasting como oyente, y no hablar del Abrazo del Oso, es que no iría del hilo. La Guarida del Sith, otro podcast ahí también histórico. Órbita de Endor, que es muy parecido también a la... Bueno, diría por la temática friki de todo ello, pero son estilos totalmente distintos. Esta Órbita de Endor. Yo con la Órbita de Endor lo que me ha pasado es que la escucho a veces y todo ello, pero como hay veces series o videojuegos, incluso películas, temas que no he visto y tal, pues me sirve para empaparme, y cuando me empapo del tema, pues ya lo escucho con todo ello. La Torre del Cuervo, La Voz de Horus, Niebla de Guerra. Hay podcasts de estos que no los conozco tanto porque, como diría mi amigo Treki23, no me da la vida. Y luego podcasts como Tertulias de Pangea,
Rodad Insensatos. Y este podcast, que es mi podcast que me ha hecho muchísima ilusión que esté aquí nominado, no me lo esperaba y me hace mucha alegría, que es Mujeres con Historia, que la hace la gran Elena, habla de mujeres que tienen una historia muy importante detrás, algunas muchas desconocidas. El último podcast me tocó la patata sobre las mujeres de Consuelo, de la Segunda Guerra Mundial, bueno, más que Segunda Guerra Mundial, el conflicto entre China y Japón. Todas estas mujeres de Consuelo, de Japón, estas historias que no las escuchas en otros sitios y realmente yo, más que el premio, que cada uno votará a quien quiera, pero yo sinceramente he votado a Mujeres con Historias porque me toca mucho la batata los temas que tocan y todo. Pues os aconsejo que escuchéis este podcast porque todo lo que aporta, cómo se documenta, cómo lo hace. Hay un podcast que hace su sentido del humor en algunos como este que hablo de la mujer de Consuelo, obviamente no, porque es un tema muy crudo, pero cómo toca estos temas Elena y que esté un podcast, digo yo, de los chiquititos ahí luchando con estos gigantes. Es que está luchando con gigantes como Roma Eterna, El Brazo del Oso, Casus Belli en el tema de la historia. Luego hay otros como Órbita de Endor, es que son realmente gigantes del mundo podcastil y que estén ahí simplemente luchando, pues me parece muy bien. Y bueno, veremos qué tal, a ver quién gana este premio, gane quien se lo gane, lo tiene muy merecido. Y ya para acabar, mencionar que la Asociación Podcast, como siempre, está detrás de las JPod y de otros eventos. El 19, 18 y 19 de octubre va a organizar las JPod. Va a ser en Valencia, tenéis ahí las entradas. También dejaré un link a la web de JPod. Y también se van a dar los premios. En los premios hay una lista de inscritos. Todavía cuando estoy grabando este podcast no se puede votar. Podéis votar si sois socios o simpatizantes de la asociación. A ver, yo os animo a que os hagáis socios, simpatizantes. Es una asociación que hace todo hincapié en el tema de podcast, tanto para oyentes como para podcasters. La gente se piensa que la asociación podcast, igual que las SPOT, que es quien organiza los premios a SPOT, que es una asociación de escuchantes que está ahí muchos años y que tienen todo mi reconocimiento, pues la asociación podcast es podcaster y también oyentes y están ahí. Y bueno, hacen estas JPod, están detrás de estos premios de Asociación Podcast, que por cierto, yo de momento estoy ahí, en los premios de Asociación Podcast. El año pasado llegué a finalista, fue todo un honor. Yo este año, sinceramente, mi podcast, más que llegue más gente, a hacer un contenido cada vez mejor, que me deis mi feedback y realmente el premio, si llego al finalista, no estaría mal, pero o incluso si lo ganara, pero mi objetivo yo creo que es si lo gana otro podcaster, por ejemplo, gente que se presenta, el kiosco de Chispas, Perretes de Toño Moreno, Back to the Game, que algo me suena, otros podcasts, entonces podcasts que se presentan y que les tengo mucho cariño, que están en la lista de inscritos, pues me haría mucha ilusión que ganaran o estuvieran en la final. Podcaster al desnudo, Mujeres con Historia, Frente al Cliente, o sea, es que Déjame hablar, Escuela de Serpientes, está también Cuéntame Hermosura de mi gran amigo Chus, un montón de podcasts. Y es estos premios que sobre todo hacen hincapié, si los haces spot, va por número de podcasts y son podcasts que más mainstream diríamos, pues estos podcasts asociación siempre son para destacar el mundo del podcasting independiente. Así que, bueno, si podéis acudir a este evento de la JPod en Valencia, os puede salir más baratita la entrada si sois de la asociación, tiene una serie de ventajas. Y bueno, estaremos atentos a los premios. Probablemente ya cuando estemos en la fase final haga también un podcast mencionando quién son los finalistas. Ahora con los predescritos he mencionado algunos, está también Quedamos para un café, que la vi en los Pod Nights, está yendo el alma. Pero es que como hay tantos podcasts en los preliminares, pues cuando ya lleguen a la fase final, pues ya lo mencionaremos, quién llegan a esa fase final. Haremos un poquito también de hincapié de la JPod. Yo este año no voy a estar en la JPod. He estado en 2 consecutivas, pero justo tengo un concierto, tengo cosillas por ahí. Pero bueno, estaremos ahí dándoles todo nuestro apoyo moral
Así que esto es un poco el tema del metapodcasting que hay actualmente. Y bueno, nos vemos en siguientes podcasts y adiós.